Si Sócrates, con su túnica y sus pies descalzos, apareciera hoy en Silicon Valley, ¿qué pensaría? ¡Qué buena pregunta! ¿Vería un montón de almas descuidadas pegadas a sus pantallas? ¿O una nueva forma de sabiduría? Yo creo que se acercaría a uno de estos grandes modelos de lenguaje y, con su típica ironía, le haría la pregunta más simple y a la vez más demoledora. Tú, que tienes acceso a todo el conocimiento humano, ¿realmente conoces? Uf, Una IA te puede dar una definición de justicia que deje en ridículo a cualquier estudiante de derecho. Te puede citar a Platón, a Kant, a Rawls, lo que quieras. pero para Sócrates, conocer la justicia no es recitar una definición, es una cualidad del alma, es ser justo. La IA procesa datos de una forma brillante, pero ¿comprende la esencia de la justicia? ¿Tiene un alma que cuidar? Es una pregunta brutal. Y se podría jugar al abogado del diablo, ¿no? A ver, ¿no podríamos argumentar que nuestro ser justo como humanos es también el resultado de nuestra programación? O sea, la crianza, la cultura, la biología. Ese es el punto clave. ¿Dónde está realmente la línea que separa un procesamiento de datos biológicos súper complejo de uno de silicón? Sócrates nos obligaría a definir esa línea. Quizás él diría que la diferencia radica en la capacidad de autoexamen. El ser humano puede preguntarse a sí mismo, ¿estoy siendo justo? Y sentir el conflicto interno. La IA, hasta donde sabemos, no tiene esa introspección. Exacto. Pero la pregunta nos obliga a nosotros a ser más precisos sobre qué valoramos en el conocimiento humano. Y eso me lleva a la segunda pregunta que creo que haría, esta vez dirigida a nosotros. A los usuarios. Sí, nos vería con nuestros teléfonos y nos preguntaría, ¿toda esta tecnología de inteligencia aumentada les ayuda a examinar sus vidas? Órale. Tenemos acceso instantáneo a cualquier dato, obtenemos la respuesta correcta en segundos, pero el método socrático es deliberadamente lento, es frustrante, requiere el esfuerzo de pelearte con una pregunta, de sentirte perdido en la aporía. ¿Será que el acceso inmediato a las respuestas nos está volviendo intelectualmente perezosos? ¿Evitando el trabajo difícil de pensar que es el único camino a la sabiduría real? Es la eterna diferencia entre tener información y tener sabiduría. Podemos tener la biblioteca de Alejandría en el bolsillo, pero eso no nos sirve de nada si no la usamos para cuestionarnos a nosotros mismos. Nos convertimos en simples repetidores de datos, como la IA que criticamos. Y eso nos lleva a la tercera pregunta, aplicando directamente su intelectualismo moral. A ver, Si un coche autónomo comete un error y provoca un accidente fatal, Sócrates no se detendría en el evento. Preguntaría, ¿el coche actuó mal? ¿Fue por ignorancia? Y la respuesta obvia es sí. La máquina no actúa con malicia. Actúa según su programación y los datos con los que fue entrenada. Para Sócrates, esa es la definición de ignorancia. Claro. Y eso nos obliga a nosotros, como él hacía con sus interlocutores, a seguir la cadena de responsabilidad hacia atrás. La culpa no es de la máquina ignorante. Ajá. Entonces, la responsabilidad es del programador que escribió un código defectuoso, de la empresa que usó una base de datos sesgada para entrenar al modelo. Del regulador que permitió que saliera a la calle. Exactamente. La IA no puede reflexionar sobre su error para mejorar su alma. No puede hacer ese examen interior. La responsabilidad moral, por lo tanto, sigue siendo, y siempre será, enteramente humana. Totalmente. La tecnología solo actúa como un amplificador gigantesco de nuestra propia sabiduría o de nuestra propia y muy humana ignorancia. Entonces, al final, las herramientas de Sócrates que parecen tan antiguas, el cuestionamiento constante, la humildad intelectual, la prioridad del alma, resultan ser más urgentes que nunca. Sin duda alguna. El verdadero desafío que Sócrates nos plantearía hoy no es sobre las capacidades de la IA, es sobre nosotros. La pregunta definitiva no es ¿qué tan inteligente puede llegar a ser una máquina? Sino cómo usamos esta nueva inteligencia para vivir vidas más examinadas, más virtuosas y, en resumen, más humanas. La usamos como un atajo para evitar las preguntas difíciles o como una palanca para enfrentarlas con una profundidad que nunca antes fue posible. Esa es la pregunta. Y con eso dejamos una última idea para la reflexión. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de corromper a la juventud.
Su supuesto crimen fue enseñarles a cuestionarlo todo. A no aceptar las verdades de la autoridad sin examinarlas. Ahora, imaginemos una IA avanzada que, en lugar de darnos las respuestas que queremos, empieza a aplicar el método socrático con nosotros. Una IA que, cuando le preguntamos algo, nos responde con otra pregunta que nos obliga a examinar nuestras creencias más profundas. Y híjole, sobre política, sobre moral, sobre el sentido de la vida. ¿La celebraríamos como la herramienta definitiva para la iluminación o la apagaríamos aterrorizados viéndola como la nueva y más poderosa forma de corrupción?